El proyecto de ley busca dar un subsidio a los menores cuyos padres no pagan la pensión alimentaria por estar en la cárcel. En el INAMU se opone y otros aseguran que pese a ser una buena iniciativa, no es una solución integral. Hoy hay 257 hombres en la Reforma y 10 mujeres en el Buen Pastor porque no cumplieron con el pago por pensión alimentaria. Ante eso, una propuesta del diputado Humberto Vargas busca crear un Fondo Nacional de Pensiones que le dé un subsidio a los menores ante la falta de pago de alguno de sus padres porque están en la cárcel. Y propone que una vez el deudor salga, deberá reintegrar el dinero al fondo. ¿Pero cómo se financiaría? A través del 1% de la deuda política, donaciones del sector privado, inclusive puede requerirse eventualmente que haya ayuda internacional. ¿Quién lo administraría? Le correspondería al fiduciario, que es el banco, ¿verdad? El PANI sería como el que sería garante, ¿verdad?, de que se haga una buena administración de este fondo. ¿Y qué pasaría con quienes no paguen? Como está planteado el proyecto de ley, irán a la cárcel. Y por supuesto este fondo suplirá a los menores. Estamos hablando de un monto no mayor a la mitad de un salario mínimo. Don Jorge estuvo en la cárcel y su caso dio de qué hablar, pues un juez ordenó que debía pagar una pensión de 4 millones de colones, pero él no tenía los recursos. No hacemos nada con un fondo si inicialmente no tenemos una pensión lógica, razonable, que las familias puedan pagar, y esa combinación daría una integración para que se solventaran muchos de los problemas que tenemos hoy en día, de que algunas pensiones o son muy altas o son muy bajas. Débora ha sacado adelante a su hijo sin recibir apoyo de su expareja, mientras que Angélica actualmente paga una pensión. Ambas coinciden en que no basta con crear un fondo. El papá de mi hija se fue para España, desde entonces hace 4 años él me abandonó. La he visto difícil y para mí sería una grandísima idea, o sea, sería excelente. En el caso del fondo de pensiones podría solucionar el problema 1 mes o 2 meses, pero no siempre, porque no tengo tal vez el suficiente recurso todos los meses. Incluso si yo no lo tengo y me falta una parte y me van a meter a la cárcel, no voy a poder hacer mi trabajo para poder sustentar. Por otro lado, en el INAMU no apoyan esa propuesta. No puede un proyecto de ley o una ley trasladar esa responsabilidad privada al Estado. Lo otro que tiene el fondo es que cuál va a ser el nivel de persecución de ese deudor para poder recuperar ese dinero. Entonces el fondo en 2 momentos se puede quedar vacío. Para el abogado Arcelio Hernández, la creación del fondo es una propuesta importante, pero por su experiencia sabe que hay mucho más por hacer. Por eso, él también es el precursor de una iniciativa que creó estas tablas orientativas que buscan hacer más justas las cuotas que se fijan por pensión alimentaria. Se basa en información que obtuvimos del INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos. Entonces, esto va a facilitar a los jueces tener datos objetivos con base en los cuales fijar las cuotas alimentarias según los ingresos del hogar, según los gastos que se conoce que tiene cada familia y el número de beneficiarios. El proyecto para crear el fondo se presentó este martes en la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa y ahora pretende ser una de las soluciones ante el tema del pago de pensiones, que solo el año pasado generó la solicitud de cárcel contra casi 20.000 personas que incumplieron.